invitación de la Cátedra de Ginecobstetricia y muy específicamente a mi amigo, el doctor Pedro Mascaro, y al coordinador de la materia, el doctor José del Carmen Sandoval, por esta invitación para poder conversar con ustedes sobre sexualidad humana. Ustedes probablemente se harán muchas preguntas al inicio de esta conferencia que vamos a tener la oportunidad de compartir, y lo que tengo que decirles es lo siguiente para iniciar nuestra sesión. El tema de sexualidad humana, en primer lugar, es abordado por una serie de profesionales que con muy buena intención dedican su tiempo a tratar de aclarar y de fijar algunas ideas que son básicas para el comportamiento humano. Sin embargo, he pensado que nosotros desde la óptica médica, y más aún ustedes que en este momento están acabando los estudios propiamente dichos de la carrera de medicina, deben estar debidamente formados en este tema, que es muy sensible, muy importante, como dije, y al mismo tiempo de gran necesidad profesional, médica, saberlo, entenderlo, aceptarlo primero para nosotros, y bien instruidos como deberíamos estar, poder en algún momento ofrecer ideas claras, sobre todo iniciando en nuestro entorno de trabajo a los pacientes que van a recurrir a nosotros para poder solucionar sus problemas. Bien, esta es una cuestión previa que es importante recordarles a ustedes los que están estudiando medicina. Y debo advertirles que cada uno de nosotros, los profesionales de salud, aportamos a lo que podemos con respecto a esto. Ustedes tienen que tener el criterio suficiente y la libertad para poder aceptar dentro de su formación médica los conceptos que nosotros vamos a indicarles. Pero ojo, es el aprendizaje finalmente el que los va a llevar a todos ustedes a tener ideas claras y con buen criterio de profesionales de salud harán, espero yo, y esperamos todos sus profesores de la cátedra, un buen desempeño en el tema. Bien, entonces vamos a iniciar la sesión en este momento. Espero que no haya problemas para nuestra conexión a fin de que todos ustedes queden satisfechos en la reunión que en este momento vamos a iniciar. Les he alertado en varias cosas con respecto al tema. Quiero repetir la primera de ellas. Es un tema muy sensible y yo sé que nuestro auditorio en este momento, ustedes deben tener ya en estos instantes ideas al respecto. Cada uno recibe una formación desde la familia sobre la sexualidad humana. Los padres inicialmente, nuestros mayores, han inculcado en nuestras memorias
ideas con respecto a lo que ellos también creen que debe ser el comportamiento sexual. Sin embargo, repito, en nuestro especial caso, al ser profesionales de salud, estamos en la obligación definitivamente de tener claras las ideas y de aportar posteriormente a nuestros pacientes las soluciones que ellos definitivamente esperan de nosotros. Bien, ¿cuál es la idea? Ustedes probablemente están esperando descubrir qué es lo que vamos a hacer en el tema de sexualidad humana. Yo les diría con la pequeña experiencia que tengo desde el punto de vista profesional, que el abordaje puede ser diversificado. Lo que yo deseo esta mañana con lo que voy a entregarles es darles un apoyo a lo que ustedes en este momento han estudiado en la carrera de medicina humana para fijar algunas ideas, yendo específicamente a lo técnico, a lo biológico, a lo de salud mental, etcétera. No quiero definitivamente, y debo aclarar, imponer ideas, sino que complementarlas o completar algunos conceptos que ustedes a través de sus estudios ya lo tienen, debido a que por ahí ya deben haber estado conversando en algunas asignaturas algo al respecto, y mucho más todavía con sus docentes en este momento en el curso de ginecobstetricia. Ustedes deben recordar a Sigmund Freud, un profesional de gran valía a nivel mundial que aportó muchas ideas al respecto. En un artículo importante denominado Contribución a la psicología de la vida amorosa, Sigmund Freud decía: es cierto que la licencia, una vez autorizada en el matrimonio, no provoca de por sí la satisfacción total, pero una libertad sexual desde el principio no conduce a un resultado mejor. Fácilmente puede observarse que el valor psíquico de la necesidad del amor disminuye cuando la satisfacción es fácil de obtener. La libido necesita obstáculos para expansionarse, y allí donde las barreras naturales no son suficientes para provocar la satisfacción, los hombres de todas las épocas han creado convencionalismos a fin de poder saborear el amor. Esto es válido tanto para los individuos como para los pueblos, definitivamente. En épocas en que, por ejemplo, la satisfacción amorosa no estaba obstaculizada, como por ejemplo durante la decadencia de la civilización antigua, el amor perdió todo su atractivo. La existencia parecía vacía y ligada, y llegaron a ser necesarios poderosos movimientos reaccionarios para restablecer de nuevo los valores afectivos indispensables. Teniendo en cuenta estos hechos, puede afirmarse que la corriente de ascetismo del cristianismo ha conferido al amor el valor psíquico que la antigüedad pagana no pudo jamás darle. A mí me parece muy importante estas palabras como contribución en lo que Sigmund Freud en su artículo decía. Y bien, como yo les comentaba hace unos
en todo lo que concierne al tema de sexualidad humana. Y para comenzar, les voy a dar algunas definiciones que son fundamentales. En primer lugar, si hablamos de sexualidad, tenemos que implicar la palabra sexo. Entonces tengo que decirles que esta palabra, sexo, es o está definido como el entorno de carácter biológico. Es aquello que se evidencia. Por ejemplo, nuestros órganos reproductores. Definitivamente, si nosotros evaluamos médicamente esto, por ejemplo, en un niño recién nacido, nosotros vamos a pensar que el sexo de esta criatura recién nacida está definido. Es lo que se objetiva, lo que podemos ver. Pero aquello que nos ocupa esta mañana, evidentemente, tiene que ver con vivencias, con aprendizajes posteriores. Sobre una base biológica, el ser vivo debe aprender, debe tener vivencias enmarcadas dentro de las manifestaciones propias de lo que inicialmente nuestros mayores creen que deben tener los futuros ciudadanos. Entonces, nosotros vamos a ir confirmando algunas de estas propuestas de ellos para ver en qué termina todo. La sexualidad podríamos así concretamente definirla como un conjunto de manifestaciones por medio de las cuales las personas se expresan como hombres o como mujeres. Si ustedes se dan cuenta, dentro de estas dos líneas iniciales ya están incluidas definitivamente, al decir manifestaciones, yo implico que seguramente nosotros hemos tenido alguna experiencia anterior, un aprendizaje, definitivamente. Pero al hacer un abordaje un poco más amplio al respecto, nosotros como interesados en el tema, tenemos que afirmar que la sexualidad implica además un complejo biopsicosocial. Al decir complejo biopsicosocial, comenzamos indicando que en un primer instante la parte biológica está enmarcada. El aprendizaje y el devenir de carácter psicológico que es propio de vivencias a través del tiempo también. Y finalmente, el entorno que todos nosotros tenemos desde un primer momento, que van a colaborar necesariamente en darnos las pautas finales para que el género obtenido a través de nuestra presencia en la vida pueda convenir con ideas claras respecto a lo que estamos pretendiendo ser desde el punto de vista como seres sexuados. Este complejo biopsicosocial incluye órganos y funciones especializadas, como vamos a ver dentro de un ratito, que está puesta en marcha a través de fenómenos bioquímicos y neurohumorales estrechamente asociados a condicionamientos medioambientales. Al decir esto, implicamos que un ser vivo, un ser biológico, está desde el primer momento funcionando y tiene características desde el punto de vista físico-químico, y neurohormonales, pero al desarrollar la vida, el entorno condiciona algunas características muy peculiares que el individuo comienza a aprender.
Estos condicionamientos medioambientales que influyen necesariamente en nuestra sexualidad están básicamente regulados y son de naturaleza emocional. A eso nos referimos con el tema aprendizaje, que está ubicado ahí. Entonces, se plasma, dice, en relación directa con el desarrollo del individuo, la cultura y el sentido último que se da a la existencia. Qué interesante decir todo esto, porque prácticamente la sexualidad, como nosotros los médicos lo debemos entender, está claramente definido en estas pocas líneas de inicio. En el tema de preliminar, es muy importante que quien se está formando en sexualidad deba tener clara algunas ideas. Y en el caso específico de nosotros los médicos, deberíamos comenzar a ver algunas cosas que tienen que ver dentro de nuestra profesión. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el concepto de salud sexual? La salud sexual es la integración de los elementos del ser sexual. ¿Qué implica eso? Elementos somáticos, elementos emocionales, elementos intelectuales, elementos sociales. Miren qué interesante la implicancia que tiene todo este entorno cuando el individuo comienza a desarrollar. Definitivamente es importante que cada uno de nosotros tenga presente que somos un componente definitivamente biopsicosocial y a través o alrededor de esto gira todo lo que nosotros estamos comenzando a decir. La salud sexual busca medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien necesariamente nuestra personalidad. A través de la comunicación. Y finalmente, a través del amor. Entonces, la salud sexual integra todos aquellos elementos que son trascendentes en la vida de un individuo, que tienen que ver con el desarrollo de una personalidad adecuada, con la comunicación y con el amor como lo entendemos nosotros los seres humanos. La sexualidad sana, y vamos, y tenemos que continuar viendo a qué se refiere todo esto desde el punto de vista profesional. 3 elementos básicos deben converger para que nosotros, desde el punto de vista médico, podamos certificar necesariamente que en un individuo están puestas claramente todo aquello que él necesita para poder, digamos, sobrevivir en una condición de sexualidad que le dé características de un ser humano bien formado. Estos 3 elementos básicos son la aptitud para disfrutar de la actividad sexual reproductora, regulándola. Interpreten lo que dice cada palabra. Aptitud para disfrutar de la actividad sexual. O sea, ¿esto es malo decirlo? De ninguna manera. Como dentro de un instante también vamos a revisar, los seres humanos en la escala zoológica somos los más desarrollados. Y como más desarrollados, nosotros tenemos el máximo de potencial en algunas estructuras que han permitido que precisamente podamos nosotros adecuarnos a una situación de comportamiento que no lo tiene
nadie más que nosotros específicamente. Y al hablar de la actividad sexual y conferir que la actividad sexual finalmente también tiene que ver con la actividad reproductora, estamos tratando de incluir un tema que es específico e importante dentro de la vida de un individuo. Tener la posibilidad de decidir en qué momento podemos hacerlo. O sea, ¿quiero hijos? Sí, pero ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que les espera después? ¿Los podré criar? Etcétera. 2. Ausencia de factores psicológicos que inhiban la reacción sexual o que perturben las relaciones sexuales. Como hace un instante dije, no es malo definir y aclarar que los seres humanos, además de una actividad reproductora, como lo hacen muchos seres vivos en la escala zoológica, nosotros tenemos la posibilidad de poder, digamos, disfrutar de una actividad de carácter sexual como nadie más lo hace, pero de manera adecuada, pero considerando entornos que deban llevar todo este comportamiento dentro de características que nosotros consideramos sean las más adecuadas, las normales, diríamos así. Y finalmente, ausencia de trastornos orgánicos, enfermedades, deficiencias que entorpecen la actividad sexual reproductora. Si ustedes recuerdan, al inicio de nuestra exposición, hablé de que una importante cantidad de profesiones hacen abordaje de esta temática. Pero insisto en que nosotros, desde el punto de vista médico, tenemos algunas ventajas. Y precisamente las ventajas se refieren específicamente en tratar de dar calidad de vida a quienes tienen perturbaciones en este tema. Y al decir calidad de vida, implico necesariamente que esto se refiere a todo aquello que es importante para que un ser humano se sienta feliz de pertenecer a su especie, feliz de poder conformar en algún momento una familia. Y ojo, esto va con el tema de que existen efectivamente una importante cantidad de enfermedades, como van a ir aprendiendo ustedes en el curso de ginecobstetricia en algún momento, que son perturbadores de esta actividad, ¿no? Definitivamente. Imagínense una enfermedad desmielinizante, por ejemplo, a nivel de médula, puede alterar necesariamente la actividad sexual de una pareja, específicamente de un varón. Entonces, este tipo de cosas solamente pueden ser abordadas por el médico, porque si nosotros hacemos lo que debemos, comenzando con una buena evaluación y un buen diagnóstico, es muy probable que le demos tranquilidad a un enfermo para que recupere algunas actividades de carácter funcionales que las ha perdido por la enfermedad. Miren ustedes qué importante es este tema. Bien. Un aspecto importante también dentro de lo que ustedes como estudiantes tienen que ver y saber es lo que tienen al frente. Voy a tratar de ser concreto para que el tiempo no nos gane. Miren, hemos dicho que sexo implica lo biológico necesariamente, pero ojo, relacionado con determinados entornos. Porque si yo hablo de tipos de sexo,
en algún momento, como actualmente se pregona, hablamos hasta de un sexo de carácter psicológico. Y eso no tiene que ver nada con lo que es, por decir, con un sexo nuclear, gonadal, etcétera, sino con el entorno. ¿Me entienden? Entonces debemos estar claros desde un primer momento en esto. ¿A qué se refiere el sexo germinal? Óvulos y espermatozoides. Y eso ustedes lo saben. Cada ser humano tiene inicialmente gónadas que después se transforman en estructuras como ovarios y testículos, y a través de ellos se organizan las células sexuales, óvulos y espermatozoides, que van parejos con una serie de aspectos para llegar al sexo cromosómico que da al ser humano la categoría de especie, con sus 46 cromosomas, 44 autosomas y 2 sexuales, el XX para la mujer y el XY para el varón. A eso le llamamos el sexo cromosómico. Y se implica también un sexo nuclear porque, como ustedes van a ver posteriormente, al estudiar estructuras desde la histología, hablarán de características típicas de los núcleos, por ejemplo, y de las células y lo que contienen. En el sexo nuclear se habla de la cromatina sexual, por ejemplo, o del palillo de tambor que está presente en algunas células del cuerpo humano. El sexo gonadal, como hace un instante decía, implica también un aspecto de desarrollo. En la etapa embrionaria, las estructuras conocidas como gónadas están inicialmente indiferenciadas. Esto significa que tienen una doble estructura para que en el futuro pueda desarrollar un componente A o un componente B. Me refiero específicamente a que desde el punto de vista del desarrollo secuencial, este desarrollo va en función de qué es lo que trae el ser humano desde el primer momento de la formación del huevo o cigote, en donde el individuo adquiere a través de la fecundación un genotipo, y ese genotipo, organizado desde el primer momento, básicamente orienta el desarrollo posterior. Si es un XX, la gónada desarrollará pues a ovarios. Si es un XY, la gónada desarrollará a testículos. El sexo hormonal también implica necesariamente el conocimiento que debemos tener sobre qué tipo de hormonas están implicadas en todo el entorno de nuestras características sexuales. Y básicamente acá, solo como un comentario rapidito, hablamos de el gran grupo de hormonas esteroideas, que son las que con su base del famoso cicloperido pentano fenantreno que ustedes han estudiado, ya dan desde un primer momento al ser humano las características que debe tener de acuerdo al genotipo que ha obtenido durante la fecundación. El sexo gonofórico se refiere a que el ser humano durante la etapa del desarrollo también tiene dentro del cuerpo humano una serie de estructuras como lo han mencionado, como lo han definido, como los conductos de Wolf y Müller. El XY desarrolla el Wolf y el Wolf a su vez desarrolla dentro del cuerpo humano estructuras sexuales masculinas, y el Müller hace lo propio con el sexo femenino, ¿ya? Ocupándose de que
el individuo obtenga como parte de su desarrollo útero, trompas y todo eso. El sexo somático lo identificamos básicamente o está referido fundamentalmente a aquello que nosotros podemos identificar en qué es un hombre o una mujer desde el punto de vista físico. Y todo eso es parte de el desarrollo somático que el individuo va adquiriendo por inducción de carácter hormonal para adquirir el soma o cuerpo que cada hombre o mujer debe tener adecuadamente en determinados momentos de su desarrollo. El sexo psicológico y el psicosexual están relacionados con un aprendizaje temprano y posterior de todo aquello que el individuo como parte de su personalidad va a implicar para poder, digamos, estar a la par con aquello que nosotros conocemos como características normales. Y finalmente, un aspecto realmente importante que como estudiantes de medicina ustedes deben tener se refiere al denominado sexo cerebral. Les voy a hacer un comentario rápido al respecto porque creo que es importante hacer este abordaje. Miren, el sexo cerebral en realidad inicialmente generó una serie de controversias de carácter académico. Necesariamente fue así porque se enfrentaba a lo que se denominó por mucho tiempo el denominado determinismo endocrinológico. ¿Y saben a qué me refiero? A que permanentemente, por ejemplo, nosotros hemos recibido, yo lo hice en mi momento, de qué manera la identidad del género tenía un sustento fundamentalmente hormonal. O sea que cuando se hablaba de sexo, antes se implicaba que todo se debía a una característica netamente hormonal. Ese era el problema. Entonces, nosotros podemos decir al respecto lo siguiente. El Homo sapiens, que somos nosotros, se ha ubicado siempre en lo alto de la escala zoológica y la evolución de carácter orgánico. Y por tanto, todos nosotros hemos desarrollado lo que muchos seres vivos inferiores en realidad no lo consiguieron. Una de las estructuras representativas en este sentido ha sido, por supuesto, el sistema nervioso y sobre todo, atención a esto, nuestra corteza cerebral. Muy importante que remarque este hecho porque precisamente la corteza cerebral, que progresivamente adquirió funciones muy especiales a través de un proceso que fue denominado la corticalización de las funciones del ser humano, ha desarrollado en nosotros lo que conocemos con el nombre de una conducta sexual, que de acuerdo a las investigaciones recientes no solo guardaba dependencia cortical, sino también de otras estructuras situadas en diferentes partes del encéfalo, aquello que se encuentra incluido dentro del cráneo. Agregando un poquito más de detalles, tengo que indicarles que la neurofisiología en el área de la sexología continúa aún en progreso y no hemos terminado de investigar y de saber todo lo que ella puede aportar. Porque en realidad muchas de las cosas que sabemos sobre sexualidad, la cantidad de conceptos nuevos que obtenemos día a día, corresponden a extrapolaciones de todo aquello que se ha experimentado en animales de laboratorio. Hemos evaluado, hemos visto y hemos dicho, entonces en el ser humano tal cosa. De ahí que debemos continuar evaluando
el curso de los patrones de comportamiento observados que se han replicado en el ser humano para cumplir la función suprema de carácter reproductora, que como decíamos nosotros, podía ser regulada solo si existe una buena formación y un buen entendimiento de cuál es el rol fundamental de nuestra vida. Ahora, podemos aclarar y asegurar también que estos desarrollos que estamos comentando eh, se orientaban para que el ser humano, y yo diría que como pocos seres vivos, pueda cumplir una función de carácter reproductora, pero también una actividad placentera, que ha sido, de acuerdo también a los investigadores, de tardía aparición filogenética. Entonces, nosotros lo hemos aceptado esto último como la culminación evolutiva de la sexualidad en un aspecto necesariamente humano, definitivamente humano. Ahora, ya está determinado que son procesos biológicos producidos antes del nacimiento los que definen la condición del género. Se implica entonces que desde la época de nuestro desarrollo, una organización de vías neuronales, de estructuras encefálicas definidas y una química cerebral, sobre todo, diferente a otras, van iniciando o han iniciado precarias funciones que se definirán o que se definen posteriormente en el postnatal. Pero ¿en qué momento se realiza la diferenciación sexual cerebral en un hombre y una mujer genéticamente dispuestos? Porque atención, primero el genotipo y después el resto. Estructuralmente, el feto se diferencia en el prenatal tardío, pero es en el periodo perinatal que la organización instala el proceso que continúa según la programación genética de cada individuo, que a su vez potencia las relaciones sinápticas interneuronales y todo esto. Pero en conclusión, yo diría que las vías y circuitos neuronales cerebrales inician su organización en el prenatal tardío, consolidándose en el periodo perinatal temprano. La diferenciación sexual en este sentido, la diferenciación sexual cerebral en este sentido, es un proceso crítico y delicado, ¿correcto? Pues cualquier noxa que altere la interacción de las hormonas esteroideas con sus respectivos receptores en el sistema nervioso central alteraría a su vez la secuencia natural de este evento. Ahora, resulta ser interesante, voy a decirles solamente esto muy escuetamente, va a quedar como un trabajo para que todos se interesen vivamente en el tema. Escuchen con mucha atención lo que voy a decir finalmente sobre este aspecto de evaluación que hemos hecho sobre tipos de sexo, llegando al sexo cerebral. Miren, considerando todos los conceptos analizados hasta ahora, podemos entonces concluir que la sexualidad en un ser humano necesita de una base biológica. Genotipo inicialmente, ¿me entienden? El fenotipo posterior, pero genotipo desde el primer momento de la vida. Esto se conforma en el momento de la fecundación. Ahora, posteriormente, se inicia un funcionamiento con arraigos psicológicos y culturales. ¿Correcto? Después. Es necesario entonces identificar plenamente terminología que nos proporcionan mayores alcances, en especial el comportamiento de los jóvenes, porque muchos vamos a tratar con ellos. De plano,
Y remarcando para terminar esto, la sexualidad en realidad corresponde a un complejo biopsico-sociocultural con base anátomo-funcional muy especializada que inicia un proceso de fenómenos bioquímicos y neurohumorales estrechamente vinculados a condicionamientos medioambientales de naturaleza básicamente emocional. Esta expresión final se plasma en relación directa con el desarrollo del individuo, la cultura a la que pertenece y, diríamos así, el sentido último que se da a nuestra propia existencia. De este modo, nosotros como personas podemos expresar qué cosa es lo que sentimos como varones o como mujeres. El sustento de este concepto que nosotros estamos conversando se refiere a su vez a factores de carácter psicosexuales íntimamente relacionados. Yo necesariamente creo que ustedes deben tener las ideas elementales ahora y para ampliar posteriormente sobre lo que significa la identidad sexual, sobre lo que es el género, sobre lo que es la identidad de género, sobre lo que es el rol de género. Y para verlo de esta manera, yo les voy a indicar lo siguiente. La identidad sexual, para comenzar, se refiere a un patrón de características biológicas y sexuales de una persona que involucran, como dije ya, cromosomas, genitales, glándulas endocrinas y características sexuales de carácter secundarias obtenidas por influjo hormonal durante la pubertad, desde la pubertad, continuando en la adolescencia. Y se identifican pues como características sexuales secundarias y eso lo sabemos, en un desarrollo normal. Todo esto no deja dudas del sexo de una persona, diríamos así nosotros los médicos. Es muy importante este concepto sobre identidad sexual, porque, repito, se refiere fundamentalmente a los patrones de características biológicas y sexuales. Ahora, el género como tal, y no lo digo yo, sino está descrito en los diccionarios y en muchos tratados, corresponde a una clasificación del sexo de una persona, hablando de género. Es el sexo particular, es la categoría taxonómica, si quieren ustedes, que sirve para clasificar a una familia de animales en términos generales, de plantas u otros organismos. Se compone generalmente de un número variable de especies, pero en el caso específico del hombre, en el género Homo, solo incluye una especie viva que es el sapiens, o sea, el Homo sapiens es el único. Ese es el concepto básico de lo que es un género. Si esto es así, hemos hablado de identidad y de género, ¿qué implica la identidad del género? La identidad del género es la sensación psicológica o sentido innato de alguna persona que afirma ser hombre o mujer. En otras palabras, es sentir o pensar como perteneciente a un sexo u a otro. Ojo, identidad de género. Estoy hablando de esto. Se consideran como factores condicionantes la presencia de influjos ambientales, y dentro de estos las experiencias con la familia, con los pares, los amigos, los profesores y otros, iniciándose en la primera infancia, ¿correcto?, de los 4 años para adelante, consolidándose después de la adolescencia. Y el rol del género implica el sexo biológico. ¿Cómo es que el sexo biológico y sus variantes expresan comportamientos? ¿Cómo lo hacen necesariamente un hombre y una mujer normales? De tal modo que las actitudes de masculinidad y feminidad manifestadas corresponden al sexo psicosexual y asociaciones de carácter social y cultural, motivo por el cual se afirma que el rol del género en realidad es cómo se expresa la identidad del género.
Es interesante comentar que la denominada teoría de género tan comentada y vapuleada, la teoría de género, es más de lo que se dice de el macho y el hembra, y el hembra o el hombre y la mujer, pues ahora se han adicionado una serie de variaciones de autoidentificación, como por ejemplo, fluidez de género, variancia de género, el queer de género, dos espíritus o el mismo transgénero, quienes teniendo una estructura perteneciente a un género, presentan una real incongruencia con su identidad, como lo han estudiado muy claramente Zucker, Cohen y Kemix, investigadores desde el 2008. O sea, teniendo una estructura de género tal, presentan incongruencias a veces. Miren ustedes, esta es una conducta muy interesante, muy importante. El debate sobre la identidad de género y la orientación sexual continúa paralelamente a los nuevos hallazgos, como las referidas a la mayor o menor presencia de andrógenos antes del nacimiento en realidad, las noxas y su relación con la diferenciación neuronal, etc. Ahora, la conducta sexual nuestra y la de todos los que vamos a observar en algún momento está referida pues a la convergencia de respuestas psicológicas y fisiológicas a estímulos externos e internos que relacionan deseos, fantasías y todo eso. Lo que es importante de terminar diciendo es que la sexualidad desarrollada con características de normalidad interpretada por nosotros de esa forma, implica que yo debo identificar a un hombre o a una mujer. Pero mucho cuidado, que en este instante de la vida existen algunas incongruencias con respecto a lo que hemos comentado en relación a la identidad de género. Este abordaje es importante de realizar porque de lo contrario nosotros vamos a tener algunas pequeñas dificultades en nuestro trabajo con los seres sexuados. No nos olvidemos, para terminar, que el desarrollo de la sexualidad en un ser humano se realiza considerando múltiples factores, como hasta ahora se han mencionado, en una dirección ideal, ¿ya? Pero en esta etapa nosotros debemos tener en mente nuestros discernimientos, que se hace necesario hacer abordaje también de la temática de las minorías sexuales, conformada por grupos de individuos con variedad de identidades, expresiones de género y sexuales que por razones sociales y culturales son identificadas como lesbianas, como gays, como bisexuales, como transgénero, como queer o LGBTQQ, etc. O sea, hay una serie de propuestas que resultan en realidad interesantes e importantes de abordar, pero que en este momento solo lo dejamos ahí para poder tener más oportunidad de ver algunos detalles. Considerando que hemos hecho un abordaje amplio sobre el tema, tengo que decirles que con respecto al sexo cerebral, el proceso de corticalización de las funciones del ser humano ha dado lugar a que la conducta sexual establezca distancia de su determinismo endocrinológico. O sea, lo que nos enseñaron hace muchos años atrás, de que la sexualidad implica necesariamente una influencia muy trascendente desde el punto de vista endocrinológico, ha quedado de lado precisamente por las implicancias y el desarrollo del conocimiento del sexo cerebral. La neurofisiología en sexología no es claro en sus conceptos aún. Eso lo han determinado
dos investigadores de la sexualidad mundial que son Master y Johnson, una pareja de esposos que investigaron bastante sobre esto, inclusive con seres humanos, con los permisos respectivos. Son los que hicieron desde un primer momento aportes invalorables para el conocimiento de la sexualidad humana. Dije también en algún momento que gran parte de lo conocido actualmente corresponde a extrapolaciones de lo experimentado en animales y me reafirmo en ella. La masculinidad y feminidad se determinan biológicamente antes del nacimiento y durante el periodo prenatal, considerando, como decíamos, una organización de vías neuronales, una química cerebral diferente, necesariamente, y también estructuras neurológicas muy características. Sobre esto también se han encontrado cosas. Que hay factores que promueven una conducta sexual. Y estos factores son los medioambientales. Estos factores medioambientales son condicionantes, no son excluyentes. Eso implica de que puede que sí o puede que no. ¿Me entienden? Y de acuerdo a lo que nosotros captamos, podemos tener una orientación definida con respecto a nuestro sexo. Segundo, las diferencias estructurales y funcionales cerebrales actuarían como determinantes en la conducta sexual. Atención, nuevamente, las diferencias estructurales y funcionales cerebrales actúan necesariamente como determinantes en nuestra conducta sexual. O sea que nacemos con un sexo por el cerebro, bueno, un poco que eso es la orientación, necesariamente. Investigaciones asumen que la diferenciación cerebral se instala definitivamente en el periodo perinatal, temprano, considerando una programación genética, primero el genotipo, y esta programación genética incluye relaciones sinápticas que deben llevarse a cabo, un metabolismo adecuado de la neurotransmisión cerebral y productos hormonales esteroideos. Receptores para esas hormonas esteroideas también necesariamente. En realidad, factores biológicos existen y tenemos que tenerlas presentes porque necesariamente desde un primer momento, quién sabe, podríamos hacer nosotros algún abordaje médico y de repente tratar de regular y solucionar algunas cosas que estamos observando. Todas las que hemos visto, las relaciones A, B, C, D localizadas en el sistema nervioso central implican entonces el desarrollo de una sexualidad sana. La acción esteroidea, como conclusiones, organizan circuitos neuronales en periodos específicos. Al final del embarazo, en el postnatal temprano. Condición importante para esto es que exista un sexo genético. Primero el genotipo, XXXY. Tenemos que ver que esto, o saber que esto debe estar determinado para que la conducta sexual futura sea lo que realmente se espera. Ahora, ¿esto va a ser correcto? Acuérdense lo último que acabo de comentar. Ahora, esas incongruencias que se presentan, preguntémonos a qué se deben. La diferencia sexual cerebral, para terminar este acápite, es un proceso crítico y delicado. Promueve, atención, la diferenciación sexual cerebral, o sea, el funcionamiento final de todo esto, promueve, conduce a que el individuo tenga una conducta de carácter sexual. Cualquier noxa que altere esta interacción o la interacción de hormonas esteroideas con sus respectivos receptores dentro del sistema nervioso central alterarían a su vez la secuencia natural de este evento. Nos referíamos a que las noxas iniciales pueden alterar y definitivamente podríamos tener algo que
presente algunas incongruencias de tipo somáticas y de desarrollo. Hablamos también, y se conoce actualmente, que el sistema límbico, en experimentos de estimulación-ablación, se ha determinado que esta estructura se relaciona con varias cosas y dentro de ellas con la conducta sexual. Es bueno recordar esto. Y finalmente, si hablamos de raíces endocrinológicas de la sexualidad, nosotros tenemos que recordar como futuros médicos que a medida que la corteza cerebral desarrolla más rápidamente el control hormonal de la sexualidad va perdiendo terreno hasta que en el Homo sapiens, dice, la independencia entre el comportamiento sexual y el entorno endocrinológico llega a ser casi completa. O sea, que comienza el predominio de lo que nosotros hemos denominado el sexo cerebral. No se corta definitivamente, pero hay preeminencia de la conducta de carácter sexual debido al entorno y al desarrollo cerebral. En relación a hormonas y comportamientos, según una serie de investigadoras, no solamente Beach, los efectos de las hormonas sexuales son de dos clases: efectos desarrollantes, que son permanentes e irreversibles, ejemplo, los cambios que se dan en la pubertad. Hemos dicho de que se debe a las características hormonales de cada individuo dependiendo del genotipo, y de esa manera desde la pubertad adquirimos o hemos adquirido todos características sexuales secundarias. Efectos concurrentes son aquellos que son reversibles y reiterables, como por ejemplo la atracción sexual, la maternidad y la paternidad. Comparen estas variantes que son específicas y muy interesantes. Ahora, funciones de las hormonas sexuales en relación al comportamiento sexual. En el caso de los andrógenos, en los machos específicamente, existe lo que llamamos excitación frente a la hembra, conductas de acercamiento, y en las hembras también las hormonas de carácter sexual androgénicas excitan a la hembra frente al macho, y existe también una conducta de receptividad sexual para aceptar al macho. Lo que quiero implicar es una cosa, sin que nos asombremos, que andrógenos en la hembra, claro, no se olviden que a pesar de que cada una de las estructuras que por desarrollo natural han adquirido un hombre o una mujer de acuerdo al genotipo, o sea, para testículos, para ovarios con sus respectivas hormonas masculinas o femeninas, no olvidarse que a nivel de las glándulas adrenales y más específicamente en la corteza adrenal se producen hormonas de carácter sexual a nivel de la zona reticular de esa corteza suprarrenal. Y esas hormonas sexuales masculinas y femeninas en el hombre y en la mujer cumplen un rol también, necesariamente. A eso me refería cuando digo esto que acabo de comentar. No olvidarse esto y no confundirse, por favor. En el caso de los estrógenos, específicamente en las hembras, hay estímulos para la producción hormonal necesariamente desde un primer momento, y todo esto colabora con la aparición de características sexuales secundarias en el caso de la mujer con respecto a los estrógenos. En el caso de la progesterona, bueno, la progesterona potencia los estrógenos, y finalmente la progesterona y los estrógenos se relacionan con los ciclos reproductivos en la hembra, la conducta de celos y la conducta maternal. Esto específicamente como función primaria y específica en las hembras. Como conclusiones podemos decir que a las 8 semanas del desarrollo prenatal aparecen células de Leydig fetales, a que al ser estimuladas por la HCG, o sea, por la famosa gonadotrofina coriónica, se secretan andrógenos cuya función es importante en el caso de un ser humano varoncito, ¿no? En la etapa prenatal sobre el fenotipo, entre la 11
y 18 semanas provocan diferenciación del tracto reproductivo. Sobre los testículos promueve el descenso testicular porque le aumenta el peso y por gravedad desciende. Ya ustedes recuerdan que cuando esto no ocurre, estamos frente a la famosa criptorquidia que se puede presentar en algunos niños recién nacidos por falta de descenso. Y esto, mucho cuidado para poder revisarlo, háganlo por favor. La temperatura que debe existir en los testículos para la gametogénesis o para la espermatogénesis en general debe ser menor a los 37 grados centígrados. Y esa temperatura menor a los 37 grados se obtienen en las bolsas escrotales de los varones. Por lo tanto, cuando el varón tiene que hacer espermatogénesis, lo hace naturalmente, pero un criptorquídico tendría serios problemas para estos porque habría problemas en las espermatogonias que están en los conductos seminíferos en donde se produce la maduración de ellos. Entonces, mucha atención con esto. En la etapa postnatal, sobre el sistema nervioso central, entre la segunda y la quinta, entre segunda semana y el quinto mes, la testosterona masculiniza el cerebro, luego existe una latencia hasta la pubertad. Bien, hemos concluido el tiempo y en realidad el tema da para más, realmente, eso quiero decirles, y implica que debemos tener mucho interés, estimados alumnos, en hacer abordajes sobre este tema, que es muy delicado, que es muy sensible, porque muchas veces durante nuestro trabajo médico vamos a encontrar patología de carácter sexual, que es otro rubro muy interesante que quisiera promover el interés en ustedes para hacer los abordajes respectivos a fin de que el aprendizaje que tengan sobre este tema les dé capacidad y mucha libertad para que ustedes puedan necesariamente tratar a sus pacientes. Bien, doctor Pedro Mascaro, que lo acabo de ver, creo que hemos cumplido con el abordaje de este tema sensible y espero que hayamos hecho lo necesario en el tiempo para poder, digamos, tener materiales que puedan servir a nuestros alumnos. Muchas gracias por su invitación, doctor Pedro Mascaro. Muy agradecido, doctor Mauro Rivera. En primer término, mis disculpas de anoche que yo esta mañana lo esperaba pero tuve dificultades en el ingreso. Las disculpas del caso a usted y a todos los señores estudiantes. Pero quiero, en primer término, agradecer su excelente ponencia y quiero a su vez decirle a todos los jóvenes estudiantes que el doctor Mauro Rivera es parte de la familia de la San Martín de Porres. Muchos de ustedes lo conocen porque han sido sus alumnos en ciencias básicas. Por tal, aún estando en familia, era mi obligación esperarlo y presentarlo. Nuevamente las disculpas. Quiero dejar abierto el espacio para que los señores estudiantes de repente puedan hacer alguna pregunta de este tema, que es un tema muy amplio, muy complejo, y esa complejidad va desde el punto de vista endocrinológico, hormonal, cerebral, es decir, es tan complejo, pero es tan importante porque es parte de la conducta y el desarrollo humano, que hoy día se lo ve con mayor amplitud y que contribuye mucho para que las personas
no solamente tengan una clara identidad, sino que tengan el equilibrio necesario para sus éxitos en el desarrollo personal y profesional. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, para el doctor Mauro Rivera? Doctor, buenos días. Sí, adelante, Rodrigo, adelante. Sí, el doctor mencionó que la sexualidad tiene una base anatomofuncional y que a su vez tenemos una influencia medioambiental que básicamente se rige por una influencia emocional. Entonces, lo que yo quisiera preguntarles, si puede profundizar más acerca de esa influencia emocional que está dada por el medio ambiente. Si me permite el doctor Mascaro. Ya. Adelante, doctor, adelante. Bien. Lo que quise decir y lo que es en realidad cierto es que durante el desarrollo de la vida, inclusive, el entorno medioambiental es muy importante en el desarrollo de la personalidad de un individuo. Dentro de este entorno medioambiental, el ser vivo, el puber y el adolescente, por ejemplo, reciben mucha influencia primariamente de los padres de familia. En segundo término, de los pares, del colegio, de la universidad y actualmente ustedes, los millennials, de toda la tecnología habida en relación a muchos aspectos. Y yo pienso que necesariamente la curiosidad de lo que finalmente el individuo está sintiendo dentro de su desarrollo sexual puede implicar que el ser vivo, el puber, el adolescente, vayan en búsqueda de información con respecto a esto, y todo eso colabora como entorno dentro de la cultura que después él va a irradiar. Entonces, si el individuo en desarrollo recibe adecuada formación al respecto, una formación sexual que sea respetuosa, que sea la adecuada, por partes, dependiendo de su desarrollo. O sea, me refiero que no voy a formar o no voy a hablar sobre sexualidad con un niño de 7 años igual que hablo con un joven de 18. Cada cosa en su lugar y en su momento. Si hay respeto de la durante este proceso formativo, que solo lo puede hacer de repente alguna persona identificada con ese individuo que está desarrollando, me refiero a un familiar o a una buena amistad o a un buen profesor que se acerque y le diga, mira, esto es así, debería ser así, el comportamiento es de esta manera, hay que respetar a las personas del sexo opuesto, aceptar lo que se debe y no aceptar lo que no se debe. Y por último, tener conocimiento de que actualmente tenemos algunas incongruencias dentro de lo que es la sexualidad humana, y aquellos que demuestran algunas incongruencias también se merecen respeto de nuestra parte, etcétera. Entonces, ese entorno nos da posibilidades de aprender sobre cuál va a ser finalmente nuestro comportamiento. Básicamente yo me refería con toda honestidad a esto cuando hablaba del entorno de carácter emocional. Gracias, doctor Mauro Rivera. Muy agradecido. ¿Alguna pregunta adicional de los jóvenes? Bueno, Doctor, yo quisiera hacer una última pregunta. Sí, adelante. Sí, en un momento habló sobre
la perturbación en las relaciones sexuales. Mi pregunta va enfocada a si la pornografía se considera como un perturbador de las relaciones sexuales y en caso de la respuesta ser sí, ¿por qué? Ya, correcto. La pregunta concreta ¿es la pornografía algún medio que puede generar disturbios en la formación emocional y psicológica de un individuo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se trata de enseñar, entre comillas, por parte de la gente, de personas que lo hacen, una cultura distorsionada de aquello que debería ser lo regular y lo normado de acuerdo a lo que implica una conducta normal en el individuo. O sea, cuando la pornografía muestra escenas, por ejemplo, de relaciones sexuales entre digamos, un adulto de 30 años con un niño de 10 años, porque esas cosas existen, entonces se está enseñando una cultura que no corresponde a la normalidad dentro de un aprendizaje que debe tener un individuo, refiriéndonos a aquellos que no están preparados para recibir un aprendizaje normal. Si yo como médico veo esto, entonces observo y adquiero estas imágenes como una pornografía como tal y evalúo, discrimino porque tengo posibilidades. Pero ¿qué es lo que sucede cuando estos trabajos o estos individuos encuentran entornos que están un poco desquiciados y alterados emocionalmente? Entonces se genera una ruta de un aprendizaje distorsionado de lo que debería ser, y lo que es más grave aún, diría yo, se perturba a tal extremo que se llega a profundizar las patologías mentales de aquellos individuos receptores. Esa es mi respuesta. Gracias, doctor. ¿Qué ocurrencia, Rodrigo? Al contrario, muchas gracias por tu participación. Bueno, el tema es muy amplio, como comprenderán jóvenes estudiantes, amplísimo, y la capacidad y experiencia de nuestro ponente es también muy amplio. Tendríamos acá espacio para gran parte de la mañana, pero esto tiene un límite porque hay otras actividades que cumplir. Queremos nosotros expresar nuestro agradecimiento por su desprendimiento, su siempre voluntad de apoyo y colaboración del doctor Mauro Rivera, profesor principal de la universidad, y dejar este espacio todavía abierto a lo largo de la carrera, toda vez que están todavía ustedes en el último año, pero todavía van a requerir de esa relación y comunicación con vuestros profesores, de manera particular con el doctor Mauro Rivera. Gracias, doctor Mauro Rivera, por su apoyo, por su participación, la promoción de la Universidad San Martín de Porres de Medicina, sus alumnos, le agradecen, todos le agradecemos y le despedimos con un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Gracias, doctor Rivera, por su presencia y su participación. Buenos días con todos ustedes. Muchas gracias.